No sé si viste que también se generó muchísimo revuelo porque creo que fue una asociación que por el 8 de marzo hizo un nuevo cartel en el que se veía que uno de los perfiles, o sea, eran como 3 perfiles, y uno de esos perfiles dibujados como una silueta tenía una nariz aguileña y se dijo, no, es un hombre. ¿Qué dices? A ver... O sea, que tú ya te estás basando en este caso en un canon de belleza eurocéntrico. También lo vemos mucho en el deporte, o sea, también mucho de racismo en esa parte, claro, en la cual los cánones para determinar quién participa en deportes masculinos o femeninos a las mujeres racializadas. Excluyen a las mujeres racializadas, excluyen a la mujer negra también, y ha pasado en muchísimas ocasiones, porque se toma como lo que debe ser una mujer a la mujer blanca, europea, occidental, de X forma. Bajita, entonces, delicada. Claro, exactamente. Y las personas trans tenían que ir a su psiquiatra de las unidades de identidad de género performando o una masculinidad o una feminidad que a lo mejor no sentían para que les pasaran ese examen. O sea, yo lo hablaba mucho con una persona muy cercana a mí, que es un chico, y dice, claro, yo tenía que ir al psiquiatra con pues lo más masculino posible, enfundado en mis pantalones, intentando controlar la pluma porque era un pedazo de maricón, porque claro, si yo le decía que era un hombre trans, pero que era maricón, pero que era gay, me decía, no, pues ya no tienes tu nombre ya no tienes tu cambio registral. Claro. Despídete de poder encontrar trabajo tranquilo, despídete de poder tener tus derechos en orden. Todo eso se acaba con la ley de 2023. Y eso es algo que nos beneficia a toda la sociedad, porque cuanto más deconstruimos qué es lo que es el hombre de verdad y lo que es la mujer de verdad, menos imposición tenemos absolutamente todo el mundo. A lo mejor si a mí me mandan al mismo psiquiatra que mandaban antes a la gente trans para que determine si soy un hombre de verdad o no, a lo mejor yo no pasaba el examen y soy un hombre cis. Pero soy maricón, pero tengo cierta pluma. Entonces, a lo mejor de repente, aunque yo no tenga una expresión tan femenina, hay gente que incluso lo tendría más complicado. Sí. Pero se relaja esa imposición de roles de género que afecta a todo el mundo, y lo repito mucho últimamente. Un hombre cis que se ha hecho una operación en la que le han reventado las piernas para ser más alto, porque ser bajito es poco masculino, y se ha hecho la masculinización facial, que se la está haciendo todo el mundo ahora mismo, y se ha hecho 1000 operaciones para ser más hombre. O en mujeres ponerse pechos, exacto, o ponerse los labios carnosos, en muchos hombres jóvenes también inyectarse testo, pero para tener más músculo. Claro, eso al final, eso no es acaso disforia de género. Exacto. En el sentido de que no, esto no tiene nada que ver con la naturaleza o con tu sexo gonadal y somático y cromosómico, porque tu sexo gonadal y ese se supone que sí que es macho humano, pero tú aún así no encajas con lo que entiendes que es ser un hombre de verdad, con lo cual estamos hablando no estamos hablando solo de dismorfia corporal, que también, pero al final, ¿qué diferencia hay realmente en la mayoría de los casos entre esa dismorfia corporal y la disforia de género? Porque también muchas veces cuando en mujeres cis, heteronormativas, lo que tú quieras, vemos trastornos alimenticios, trastornos de la conducta alimentaria, nos encontramos con que quieren ocupar menos espacio, ser más gráciles, delicadas, ¿no? Ser quizás más aniñadas. Entonces eso no tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿no? Con esta imagen de lo que es ser una mujer, que está muy mediada no solo por el porno, sino también por, en general, la mayoría de productos culturales a nuestro alcance. Luego también las labioplastias, eso no es también una disforia de género, pero que afecta a personas que llamamos cis. Es que también al final cis al 100% no es nadie, por lo que estábamos viendo. Exactamente. ¿No? Sea Paul claro. Preciado, 101. Todo el mundo tiene disforia de género. Solo que en grados distintos, Solo que en grados podemos distintos. decir, pero todo el mundo se encuentra, ¿no? Habita ese espectro de disidencias. Exactamente. Por eso medidas como la ley trans con la autodeterminación del género, y por eso la necesaria inclusión de las personas de género no binario en esa ley en el futuro, que es algo que hace poco la ministra de Igualdad ha dicho que descarta completamente, pero es absolutamente necesario y debería recular. Todo eso hace que tengamos en general toda la sociedad, que deconstruyamos esa presión de género constante. O sea, una mujer trans no tiene que hormonarse y operarse y cambiarse la voz para ser una mujer, tampoco una mujer cis. Un hombre trans no tiene que inyectarse testosterona para ser un hombre, tampoco un hombre cis, que se mete en tremendos ciclos, que son, por cierto, muy peligrosos. Para la salud, sí. Muy, muy, muy peligrosos. ¿Y eso no es disforia de género? O sea, luchar contra la disforia de género, pues luchar contra esas imposiciones de los roles de género para que nadie tenga, para que todo el mundo tenga el menor grado de esa disforia. Eso es algo que nos beneficia a todo el mundo. Estar a favor de los derechos de las personas trans y luchar porque las personas trans puedan ser ellas libremente nos hace más libre a absolutamente
todo el mundo. Y algo que explicaba también muy bien Beatriz Jimeno era, bueno, siempre nos vienen con el discurso de, bueno, pero si tú lo que quieres es romper con el género, ¿por qué no permites que se hable de ti como hombre femenino? Y es como, hombre, claro, pero es que, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad en la que cuando decimos hombre, no estamos entendiendo persona que ha nacido con una genitalidad y con una capacidad reproductiva determinada, sino que ya, digamos, a esos caracteres sexuales les imbuimos de toda una serie de significados y connotaciones que es normal que pues puedan generar ese malestar, ¿no? Es decir, si viviéramos en una sociedad en la que únicamente habláramos de, digamos, simplemente por cuestiones de relevancia médica, para cuando puedas necesitar operaciones de algún tipo, solo por esa cuestión, solo desde un punto de vista estrictamente médico, habláramos de personas XY, personas XX, personas XXY, incluyendo también a todas las personas intersexuales, simplemente para que tu médico supiera si eres más o menos proclive a sufrir tal o cual enfermedad, si viviéramos en esa sociedad, yo personalmente, igual aquí mucha gente no está de acuerdo, pero yo personalmente creo que es que, vale, no existirían las personas trans porque tampoco existirían personas cis, claro, porque no tendría sentido siquiera esa categoría, porque habría gente con expresiones muy diversas y por supuesto que yo creo que muchas personas trans no sentirían esa necesidad de transicionar, pero precisamente porque no asociaríamos esos caracteres sexuales secundarios o primarios a una serie de roles sociales o, digamos, no les diríamos a las personitas de 3 años cuál es su destino natural, de no, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro. Entonces, yo no creo que sea incompatible en absoluto un discurso transfeminista, que no transmedicalista, que no liberalismo trans, ¿no? Que condena a Nat Raja y que también han condenado nuestras amigas Ira Terán y Alison Escalante, ¿no? Yo creo que un discurso verdaderamente transfeminista y que siga un poco con esa tradición teórica y militante de Susan Stryker, de Sandy Stone, yo creo que no es en absoluto incompatible con hablar de un abolicionismo de género. Lo que no podemos es fingir que ya hemos llegado a ese punto y que las personas trans ahora, no, ¿por qué vas a necesitar ese cambio registral, lo que sea, si... Hombre, pues porque una persona trans, igual que yo, cuando ve un cuerpo, pues lo generiza y no lo puede evitar. Por lo tanto, no le puedes decir, ay, es que tendrían que deshacerse de esas asociaciones. Si yo no lo he conseguido y la mayoría de la sociedad no lo ha conseguido, ¿cómo le vas a pedir que no asocie, ¿sabes?, esos caracteres a determinados roles, si lo hacemos todos? Exactamente. ¿Sabes? O sea, claro. por repetirlo muy fácilmente, es que claro, la abolición del género, vale, fantástico, guay. ¿Qué pasa? Que hay demasiada gente que dice no, pero la abolición del género, para ti concretamente, que eres trans y no me gusta cómo performas y cómo vives tu género. Sin embargo, yo voy a vivir el mío como me dé la gana. O sea, evidentemente que en el futuro sería fantástico que no existiesen roles de género ni imposiciones de género de ningún tipo y que todo el mundo fuera libre, no existiesen personas trans porque tampoco existirían personas cis. Pero es que el género existe. Claro. Es que el género existe, por mucho que sea sociocultural, eso no significa que no exista solo porque no lo podamos tocar. Que no existe el sistema sexo-género. Exacto. Sí. No podemos fingir que no existe. Una mujer trans tiene esa identidad de género, es una mujer, ha socializado como tal, lo vive, lo performa en mayor grado o menos, como también cualquier mujer cis. Y que no todas hemos socializado igual tampoco. Exactamente. Que esa es otra. Exactamente. O sea, no podemos ignorar el efecto que tiene el género en nuestro día a día, que es de lo que también se habla constantemente. No podemos ignorar que existe la violencia de género y que existen todos esos parámetros por los cuales se premia a un género y se castiga al otro. Entonces no podemos sacar a una persona de esa guarida que ha construido alrededor de sí misma para decirle te dejo fuera de todas las posibles protecciones que podríamos darte para que te vuelvas valiente y para que abolas tu propio género. Sin embargo, yo me voy a quedar aquí en mi género súper tranquilita porque, yo es que he nacido así o he socializado así o como quieras decirlo. Una persona trans también ha socializado así. O sea, también siente la presión de tener que maquillarse para obtener esa validación sexual y por lo tanto esa validación identitaria, pero es que yo también lo siento. Yo también, antes de, por ejemplo, empezar a grabar este podcast, he sentido que, no, es que si no me maquillo voy a hacer mala cara, y es como que en mi caso no lo siento como un extra, como algo más, sino que entiendo que es un requisito para poder ser visible y para poder estar aquí sentada. Entonces, ¿cómo le voy a ir a decir yo a una chica trans, es que no deberías sentir que te tienes que maquillar o que te tienes que depilar si yo lo estoy sintiendo también? Es decir,
decir por qué yo puedo performar eso y entiendo que tengo esa contradicción, porque ojalá no sintiera eso. Y no es eso el hecho de llevar maquillaje lo que me convierte en mujer, no. Pero sí que tiene mucho que ver el ser mujer con sentir esa presión por proyectar una determinada imagen, sentir que no puedo hacerme visible en el espacio público si no voy depilada, ¿me entiendes? Entonces, claro que con el tiempo y gracias a el feminismo voy desaprendiendo como esa necesidad aprendida de resultar agradable a la vista, pero claro, ¿cómo le voy a decir a una chica trans que no sienta esa necesidad de ser validada sexualmente por hombres si yo también la he sentido? O sea, le estoy pidiendo cosas que yo no hago, ¿sabes? O sea, en cuanto a la... Esa es la cuestión. O sea, total. En cuanto a la abolición de género, hay un ejemplo fantástico y muy sencillo para explicar por qué exigirle a las personas trans que tienen que abolir el género y que no te identifiques como tal o como tal. Si el género hay que abolirlo y tú lo estás perpetuando. Hay un ejemplo fantástico para explicar por qué esto es transfobo, que creo que se lo vi a ContraPoints. Y luego lo parafraseó Miquel Misé. Y Creo luego que lo sé parafraseó exactamente Miquel Misé, sí, en un podcast, que es el ejemplo de las fronteras. Sí. Las fronteras son un constructo cultural, no hay algo que separa teóricamente los países entre, o sea, prácticamente los países entre ellos. Es algo que nos hemos inventado y lo suyo sería abolirlo. O sea, habría que abolir las fronteras para que todos los seres humanos podamos ser mucho más libres. ¿Qué es lo que pasa? Que tú a una persona, claro, tú a una persona migrante no le vas a decir, no te voy a dar los papeles porque las fronteras yo creo que había que abolirlas. Y si te firmo un papel diciendo que te doy la nacionalidad española, yo estoy perpetuando, tú estás perpetuando las fronteras. Estamos validando que existen y no hay que validarlas, hay que abolirlas. Vale, pero esa persona mientras tanto necesita los papeles para poder trabajar, para poder acceder a un piso, para poder tener una vida. Y desde cuando ya tenga esa seguridad y esa pequeña guarida, desde ahí ya trabajaremos en abolir las fronteras de la forma que sea. Pero lo que tú no puedes es forzar a la persona a abandonar esa guarida, a estar insegura, a jugarse la vida, solo porque no quieres validar algo que es que da igual si ahora mismo lo validas o no, es que existe y afecta. Pues con el género exactamente igual. Y además hay personas que cuando escuchan discursos como el nuestro creen que estamos diciendo que al final la opresión tiene que ver con si performas la feminidad o la masculinidad y que no tiene nada que ver con los cuerpos en los que se encarna. Y no, por supuesto que entendemos que una mujer, una persona a la que se lea como mujer, a la que se lea como hembra humana con capacidad gestante, etcétera, por mucho que sea butch, por mucho que tenga una expresión masculina, va a seguir sufriendo misoginia. Y de la misma manera, una persona, un hombre trans que todavía no haya transicionado, que haya empezado a transicionar pero aún no tenga ese passing, ese cispassing, pues también puede sufrir misoginia y no pasa nada por decirlo, pero es que, claro, al final no estamos diciendo que sean simplemente la feminidad y la masculinidad como constructos y como ideas abstractas lo que, digamos, define qué clase de violencia vamos a sufrir, sino que por supuesto que el cuerpo que ocupamos y cómo se lee socialmente ese cuerpo también va a determinar la clase de violencia que vamos a sufrir, pero es que yo creo que no es incompatible hacer ese tipo de distinciones cuando queremos articular análisis que tengan en los que, por ejemplo, el tema de la capacidad reproductiva pueda ser relevante. Eso no es incompatible con tener un discurso transfeminista, ¿no? Y yo creo que es posible que algunas personas transinclusivas, a veces igual que les pasa a las personas transexcluyentes, pasa en general, ¿no? Tendemos a discursos que se reducen a consignas e igual a veces falta quizás como esa precisión o ese hilar más fino, pero claro, que la gente saca la conclusión de que estamos diciendo, no, pues entonces una mujer que tenga una expresión de género pues menos tradicionalmente femenina, estamos diciendo que ya no es mujer, que ya no ocupa la categoría política mujer y que no va a sufrir discriminación laboral en el trabajo, cuando por supuesto que se va a dar por sentado que se puede quedar embarazada y por eso va a sufrir también esa discriminación. Es que no lo estamos negando, ¿no?